Detesto ver vagos acostados en la estación del metro. Le dan muy mal aspecto a la ciudad. Además, míralo con ese perro lleno de pulgas. Ay, la policía debería hacer algo y no permitir esos espectáculos tan bochornosos. Padre, usted pensará que me volví metiche como en mi hermana Pilar. Pero es que no pude evitar escuchar lo que dijo ese hombre frente al habitante de calle que está detrás de nosotros durmiendo en la banca. No te preocupes, Gerardo. Yo también lo escuché y me incomodó. No sabemos las causas por las cuales un ser humano empieza a mendigar. No somos nadie para juzgar esa condición social. Recuerdo que una vez usted tocó este tema cuando nos habló de la parábola del rico Epulón. Y ya que hablas de ella, ¿por qué no aprovechamos este rato que estamos aquí esperando en la estación de metro mientras nos encontramos con Pilar y conversamos un poco sobre esta parábola? ¡Excelente, padre! Porque sabes, usted estaba como deprisa, así como de costumbre, y no nos pudo explicar muy bien el texto. Pues Gerardo, no eres metiche como Pilar, pero sí imprudente y directo como ella. Creo que es un mal de familia. Padre, es que lo que se hereda no se hurta. Mira, yo preferiría llamar esta parábola como el rico avaro y el pobre Lázaro, que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Ya Jesús había hablado del cuidado que se debe tener con las riquezas. Padre, un momento. Está llamando Pilar. ¡Hola, hermanita! Aquí con el padre Pablo esperándola en el metro. ¡Sí! Ah, ¿vas a llegar tarde otra vez? Bueno, afánate, porque tenemos que llegar al hospital. Yo le digo al padre. Bueno, Dios te bendiga. Me imagino que va tarde como siempre. Santo y figura hasta la sepultura. Así es, padre. Hasta el día de su muerte le va a llegar tarde. Pero bueno, ahora que hablamos de muertos y de vivos, ¿por qué no continuamos hablando sobre la parábola? La parábola presenta dos temas. El primero es el revés de las fortunas en el mundo futuro para el rico y el pobre. Este tema había sido presentado en el Magnificat proclamado por María, cuando dice que a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. También en el Sermón de la Llanura, cuando Jesús va a decir bienaventurados los pobres, pero ay de ustedes los ricos. Y en la parábola del rico insensato, cuando Jesús va a decir que el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Sí recuerdo bien, padre. Cuando usted explicó el Magnificat, casi no acabamos por tanta preguntadera de Pilar. El segundo tema es la responsabilidad ante la escucha de la palabra. En la parábola se plantea el hecho de que si la ley y los profetas, es decir, la palabra de Dios, parecen insuficientes para llamar al rico a la penitencia, ni siquiera el regreso de un resucitado entre los muertos logrará la conversión esperada. Usted nos explicó la vez pasada que quienes escuchan esta parábola son los fariseos, quienes eran amigos del dinero y se burlaban de Jesús. Esta parábola se desarrolla como si fuera una obra de teatro con dos momentos o actos. El primero en la tierra y el segundo en el cielo. Padre, qué pena interrumpirlo, pero llegó el metro. ¡Subamos! Y me explica adentro. Ay, casi que no podemos subir. ¡Qué gentío! Cada vez peor este transporte público. Pero bueno, dejémonos de quejar y retomemos el tema. La primera parte describe la situación del rico y el mal uso que hacía frente a su fortuna, en comparación a la situación de Lázaro, que recibía migajas que caían. Increíble cómo Lucas hace la descripción del rico con su abundancia y del pobre con su escasez. Gerardo, Lucas es un maestro para describir y ambientar los escenarios. Pero, ¿pusiste atención cómo el evangelista va a describir el escenario del rico? ¡Claro que sí! Un rico que usó mal su riqueza. Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Se viste a la manera de los reyes y los altos dignatarios, con ropas llamativas y de muy alto precio. La ropa teñida de púrpura y de lino fino
en esa época era conocida como ropa para ocasiones solemnes. Además se la pasaba permanentemente en fiesta. ¿A qué hora trabajaba? Esa es la vida que yo me merezco. Para nada, Gerardo. Y era un zángano. Buena vida. Bueno, para nada. Pero también Lucas va a describir al pobre. Sí, se llamaba Lázaro. No sabemos cuál era el nombre del rico, padre. El nombre Lázaro en hebreo, Lazar, es una abreviación de Eleazar, que significa aquel a quien Dios ayuda. Un dato curioso es que es la única parábola donde Jesús coloca el nombre a un personaje. Lázaro estaba tirado en la puerta de la casa del rico, cubierto de llagas. Está enfermo. Me imagino que esas llagas apestaban. Además, deseaba comer las sobras que caían de la mesa del rico. En la época de Jesús, la costumbre era que primero comían los varones, luego las mujeres, después los niños, y lo que sobraba se lo comían los empleados, y si quedaba algo, se lo pasaban a los mendigos y a los perros. Pero a Lázaro no le alcanzó a llegar nada. El trato que tenía era peor que el de los perros, quienes venían a lamer sus llagas. Así como el señor que vimos hace un rato, padre, en la estación. ¿Recuerda? El sufrimiento de Lázaro era físico, pero también un sufrimiento moral, así como el de muchas personas que están en la indigencia hoy, como el pobre hombre de la banca en la estación. El rico ni se acerca a Lázaro. Al menos el perrito tiene más relación con él. La segunda parte de la parábola se desarrolla en el cielo y presenta el tema de la responsabilidad frente a la escucha de la palabra. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Al final, los dos murieron. Como dice mi abuelito, estiraron la pata. Interesante que se dice que el pobre fue donde Abraham, mientras que el rico solo se dice que fue sepultado. El rico está en medio de tormentos y ve ahora la nueva situación de Lázaro junto a Abraham. Ahora la parábola se concentra en el rico, quien pide dos cosas a Abraham: una gota de agua y evitarle a sus hermanos el mismo destino. El rico, que se comunica con Abraham por medio de gritos, recurre a su paternidad como padre de Israel. Cree que aún está en condición de poder humillar a Lázaro, a quien desea colocar de mandadero. Fuerte la respuesta de Abraham con el rico. Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante la vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. El rico está recibiendo tormentos no por su riqueza, sino porque en la vida se cerró a los valores del reino. Su riqueza no era el reino de Dios y sus implicaciones, sino lo material, la fiesta, el tener, el poseer, el malgastar. La tierra entonces es el lugar donde con nuestros actos ganamos o perdemos la gracia de estar cerca de Dios, en el seno de Abraham como padre de la fe. La muerte es el momento límite que da paso a recibir de lo que hemos sembrado en nuestra vida. El juicio y el veredicto sobre él mismo se lo da cada uno de nosotros con sus actos en la tierra. Es un juicio y un veredicto irrevocable. Es por eso entonces que pide a Abraham que envíe a Lázaro a casa de su padre, para advertir a sus hermanos sobre lo que sucederá después de la muerte, si no cambian de conducta y se abren al reino compartiendo con los otros. Muy bien, Gerardo, pero bajémonos ya y esperemos a tu hermana en esta estación. El rico quería que por medio de un hecho milagroso, como el volver Lázaro a la vida y alertarlos, entonces los hermanos iban a creer e iban a cambiar de conducta. ¡Qué iluso! Sin embargo, aunque han visto los milagros de Jesús, los ricos, en este caso los fariseos, no han cambiado su proceder. Quien no quiere creer ni viendo milagros, cambia de vida. Es por eso que Jesús va a decir que no es necesario que vuelva Lázaro a la vida para alertarlos. Para eso tienen a Moisés y a los profetas. Recuerda que los judíos y sobre todo los fariseos escuchan todos los sábados en la sinagoga a Moisés y a los profetas. El Antiguo Testamento no ha sido desechado, pues en él se habla de justicia. No basta con escucharlo, sino también hay que colocarlo en práctica. Eso es lo que no hacen los fariseos. De nada sirve escuchar si no se pone en práctica. No se han tomado en serio la palabra de Dios que escuchan. Cuando nos cerramos a la palabra, ni porque un muerto retorne a la vida, se cree y se cambia. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite.
va a decir el Señor. Padre, entonces no hay excusa para vivir de manera egoísta sin ser solidarios. No es suficiente escuchar la palabra si no la colocamos en práctica. La escucha de la palabra debe llevarnos a la acción, si no, es letra muerta. Tú lo has dicho, Gerardo. Has dado la mejor conclusión. Cuando nos cerramos a los otros, cuando somos egoístas, nos cerramos a Dios. Cuando ponemos en práctica la palabra, nos abrimos a los otros y por consiguiente nos abrimos a Dios. ¡Padre, padre! ¡Mire! ¡Allá viene Pilar! ¡Por fin llegó!